Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos van a ver en la repetición y gracias a los que han seguido todas las presentaciones que hemos estado realizando cada martes. Como habrán de saber, pues ya vimos las 7 iglesias, ya vimos el arrebatamiento también, ya vimos el anticristo, la gran tribulación y la batalla del Armagedón. En esta ocasión vamos a ver la segunda venida, el juicio de las naciones y el milenio. Es una presentación, siempre les decimos que todas las presentaciones son muy interesantes. La verdad es que ya estamos a punto de terminar el libro de Apocalipsis. Estamos a solamente 2 capítulos de terminar. Esperemos que les guste mucho esta presentación y que podamos explicarla de la mejor manera, porque estudiándola también hasta nosotros nos hicimos bolas. Entonces, esperemos que pueda quedar muy claro. Si tienen dudas, ya saben que nos pueden preguntar y también, pues obviamente, como siempre, se las vamos a subir en PDF, ¿no? Em, bueno, aquí les ponemos los banderines, como siempre. Ahora estamos aquí ya en la tercera parte, la venida de Cristo al Monte de los Olivos, el milenio, el juicio de las naciones. Y vamos a ver una partecita de aquí del lado de fuego, el anticristo es destruido, el profeta, el falso profeta es encadenado, perdón, el lago de fuego, el anticristo es destruido, el falso profeta y el encadenamiento del diablo por 1000 años. Ahora, acuérdense que siempre les ponemos este diagramita también para que se den cuenta. La semana pasada estábamos aquí en el número 1, en la batalla del Armagedón, y ahora estamos aquí en esta parte rosa que está circulada, que es el milenio. Jesús reina 1000 años en la tierra. Imagínense nada más. Bueno. En un escrito que encontré decía que a lo largo de los siglos han surgido reinos poderosos que asombraron al mundo. Es cierto esto. Grandes imperios extendieron sus dominios, impusieron leyes, moldearon culturas y dejaron huellas imborrables en la historia. Efectivamente, nosotros hemos venido estudiando a Egipto, a Babilonia, a Persia, a Roma y a Grecia. Todos estos lugares tuvieron su momento de esplendor, fueron imperios que no solamente conquistaron territorios, sino que también trajeron devastación especialmente a Israel. Babilonia y Roma, por ejemplo, destruyeron Jerusalén y el templo, marcando capítulos dolorosos para el pueblo de Dios. Pero a pesar de su gloria, la caída de estos imperios fue inevitable. A mí me llama mucho la atención esta parte porque siempre me ha gustado mucho la historia, pero sobre todo la historia de estos grandes imperios y ver efectivamente cómo después de todos los mapas que hemos visto, todas las clases que hemos estado checando alrededor de todas estas clases, la cantidad de países que conquistaron y de repente vemos que efectivamente ya no son nada. Entonces, efectivamente, con el paso del tiempo, nuevos poderes se han levantado, líderes que han estremecido a las naciones, hombres temidos y admirados, seguidos también que dejaron una profunda huella en la humanidad, pero terminan sucumbiendo bajo el precio de la propia fragilidad humana. Entonces, ¿qué pasa después de todo esto? Fíjense, la Biblia nos habla en donde va a surgir un reino distinto, cuya sede va a ser Jerusalén, en donde va a gobernar un rey justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esto no es una metáfora, la verdad es que hemos visto a lo largo de todo el libro cosas maravillosas, interesantísimas, cosas tremendas y terribles también. Todo lo que va a suceder. Acuérdense que también en otras clases habíamos comentado que no se trata de encontrar o buscar la fecha, porque Dios no nos llama a buscar la fecha, sino que nos llama a ver las señales que Él va a poner en el cielo. Entonces, acuérdense que también habíamos platicado que habrá falsos profetas, que habrá muchísima gente que va a estar diciendo, atacando, haciendo, tornando, y que no nos dejemos confundir por todo esto que está pasando. Nosotros realmente lo que hacemos es estudiar la Biblia, estudiar las escrituras e ir en ese seguimiento de lo que está diciendo. Entonces sabemos que muchas de las cosas que estamos estudiando aquí
pues a lo mejor no nos las han enseñado, no las hemos estudiado a profundidad, pero la verdad es que son sumamente importantes y tenemos la urgencia, como se los habíamos dicho en otras clases, tenemos la urgencia de platicarles todo esto para que todos sepamos qué es lo que va a pasar. Bueno, entre estas cosas que van a suceder, imagínense de verdad donde va a gobernar Jesucristo y donde se van a abrir los cielos, por eso les pusimos esta imagen. Y ahí no va a haber pierde. Mis compañeras no me van a dejar mentir. O sea, imagínense que pues puede llegar cualquier persona y decir yo soy el Mesías, pero dice que habrá señales en el cielo, se va a abrir el cielo y va a llegar en un caballo blanco. A mí me parece que eso va a ser una cosa maravillosa que pues por eso les quisimos poner esta imagen para que más o menos se dieran cuenta o se hagan una imagen visual, ¿no? Bueno, fíjense, la segunda venida de Jesús en el Monte de los Olivos. Inmediatamente después de la ascensión de Jesús, dos ángeles dijeron a los discípulos en el Monte de los Olivos que este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Esto está en Hechos 1:11. Según la profecía de Zacarías, Jesús no solo regresará de la misma manera, sino al mismo lugar. Es una profecía relacionada con el fin de los tiempos. Y Zacarías declara, y a mí esta parte me encanta, me encanta, me encanta, porque dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los De los olivos. olivos. Ahora, no tenemos que confundir el arrebatamiento que ya habíamos platicado esos 7 años antes, en donde Jesús no va a bajar a la tierra, sino que el arrebatamiento se da en el cielo. Aquí estamos hablando que ya es la segunda venida de Jesús y que sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. Ahorita vamos a ver unas imágenes al oriente y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Probablemente Tony nos pueda dar ahorita que veamos las imágenes una visión más real porque ella vio este lugar, pero imagínense que de repente este lugar se abre y se convierte en un valle y vemos esta entrada triunfal. Jesús regresará triunfante sobre todos sus enemigos. Ahora perdón, pero tengo que mover aquí el cuadrito. Les voy a leer rápidamente Apocalipsis 19:11, que nos pareció importante ponérselos en la presentación. El jinete sobre el caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Y sus Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua.
Tanto la Por lo bestia como visto. el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Entonces, no me dejarán mentir que esto, pues obviamente nos deja boquiabiertos. Para los que no han visto las anteriores clases, para seguir con la línea, por favor, vean esas clases, chequen las presentaciones, porque pues obviamente tenemos que ir siguiendo la Biblia tal y como está, ¿no? Jesucristo no viene solo, le siguen los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio montados en caballos blancos. Esto representa a los ángeles y santos que le acompañan en su victoria. Adivinen quiénes son los santos. Chicas, no sé si ustedes quieran decir quiénes son los santos. Nosotros, Nosotros. y los del Entonces, arrebatamiento. me encanta esta parte. Yo me imagino que a ustedes también. Acuérdense que los ángeles no se suben a caballos, los santos somos nosotros, pero viene Él con todos, a todos, todos, todos atrás, los que han aceptado a Jesús en su corazón. Antes de que la cambies, Mirna, Sí, justamente quería yo comentarte eso, Tony, a ver si nos podías reforzar. Como Sí, el arrebatamiento fue antes, esto lo va a ver la gente que está en la tierra. sí, Pero los que ya nos fuimos, que así será, amén, se supone que venimos todos atrás, ¿no? sí. Viene Jesús ya como Rey de Reyes, Señor de Señores. Vienen sus ángeles y van a pelear directamente ángeles contra los ejércitos. O sea, va a verse como de veras una película. Los ángeles van a venir a pelear directamente en contra de los ejércitos humanos y Ujú. sus demonios. Y nosotros venimos atrás del Señor, también en caballos, y el Señor va a decir directamente, ya se acabó. Cuando dice se acabó, en ese momento se acaba la guerra y muere todos esos ejércitos. Pero ahorita dijiste algo muy importante. Todos los arrebatados vienen detrás y todos Sí, vienen en caballo, sí, sí. porque para que no haya confusión, porque luego decimos, y veremos que viene Jesús, Cristo en un caballo, sí, pero una cosa es que lo veas desde abajo y otra cosa es que vengas atrás. Así no, es. vienes atrás, así Vienes dice. atrás. Nosotros Por eso, Aunque, venimos atrás. y no se preocupen a los que no sabemos andar en caballo, no importa, vamos a poder andar en caballo. exactamente. ¿No? Vamos a ver más adelante lo del milenio y vamos a ver, ¿qué otra cosa vamos a ver? Se me El juicio de fue. las naciones. El juicio de las naciones. Vamos a ver cosas terribles. No se nos espanten. La verdad es que así viene literal en la Biblia. Yo les diría, enfóquense en esta lámina, por favor, porque vienen cosas tremendas. Entonces, quédense con esta imagen en la mente y pórtense bonito. No, no le cambies, Mir. Voy a volver a leer el versículo para que nos quede Sí. muy claro. Jesucristo no viene solo, le siguen los ejércitos celestiales. Ahí estamos hablando de todos nosotros también, ¿ya? Porque ya tenemos un cuerpo redimido. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, montados en caballos blancos. Esto representa a los ángeles Isa. y santos que le acompañan en su victoria. O Ujú. sea, tanto los ángeles como nosotros venimos en caballos blancos atrás de él. Sin embargo, los que van a entrar a la pelea van a ser los ángeles. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Marisela, Bendito ya, sea Marisela, Dios. ya puedes hacer un cuadro. Sí, por favor, Marisela. Necesitamos un cuadro de eso, Marisela. Así, una maravilla, gracias a Dios. Ok. La que sigue, bueno, dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Recuerden que tanto el falso profeta como el anticristo ya fueron lanzados al lago de fuego, lo estrenaron ellos,
Pero el dragón, o sea, el Satanás no va a estar en el lago de fuego todavía. Se va a atar por 1000 años en lo que es el tiempo del milenio, ¿sí? Del tiempo del Mm. milenio, él no puede provocar nada, ni sus demonios. En Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidas 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando estamos hablando y puso su sello sobre él, a mí me da la impresión que es el mismo Jesucristo el que lo ata, porque el sello de quién, ¿sí? Cuando hablamos de los sellos, directamente los tiene Dios y los tiene Jesús. Jesús es el que los abre. La que sigue, por favor. Y aparte, ¿sabes qué, Tony? Que también está súper interesante que todo esto es guiado por Dios. O Sí, sea, Él le dice, hasta aquí llegaste y hasta ahí llegó. Y por eso también les pusimos esta imagen de las cadenas, porque después va a ser desatado por un poco de tiempo, como dice sí, aquí, y también va a ser permitido por Dios. así es. Bueno, pues aquí vamos a empezar a hablar lo que es el juicio de las naciones. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Mateo capítulo 19:28 leemos, y Jesús les dijo, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. Dicen, algunas interpretaciones bíblicas sugieren que el juicio tendrá lugar en un lugar llamado el Valle de Josafat, que significa Dios ha juzgado, posiblemente cerca de Jerusalén. Se interpreta como un lugar simbólico donde Dios juzgará a todas las naciones reunidas. Ahora, esta imagen, Tony, no sé si nos puedas ayudar un poquito, tú que ya estuviste y tuviste la fortuna de estar ahí. Este valle se dice, obviamente nosotros solamente lo estamos viendo en internet y en algunas fotos, pero dicen que esto es muy, muy largo, Sí. que tiene varios kilómetros, que incluso creo que llega hasta la costa. Entonces, esto es lo que se va a abrir, ¿no? Así es, así es, pone sus pies sobre él y se abre, ¿no? Como que se Ujú. hunde en medio. ¿Para qué? Para que huya toda la gente de Jerusalén. Recuerda que los judíos van a recibir a Cristo todos en ese tiempo, La todos. cúpula está de este lado, ¿verdad? Está dentro de, si subes hasta arriba tu cursor, por favor, ahí, atrás de ese muro, Ah, ok, está ok. atrás de adentro de esos muros. Ah, muy bien, ok. Ok, el juicio para las naciones en la Biblia es un evento descrito en Mateo 25, 31, 46, donde Jesús separa a justos e injustos tras la segunda venida. Recuerde que estamos hablando después del Apocalipsis, ¿sí? Lo que está pasando es la segunda venida y empieza ahorita el juicio para las naciones. Se basa en cómo trataron a los demás, a los necesitados, que son las ovejas, versus aquellos que no lo hicieron, que son las cabras. Los que mostraron compasión heredarán el reino de los cielos, mientras que los que no lo hicieron enfrentarán el castigo eterno. Dice Mateo 25, 31, 46, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ellos les van a preguntar después en qué momento, ¿no? Pues tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Quiero que veamos, esta época puede pasarnos ahorita, sin embargo es la época del Apocalipsis, ¿sí? Cuando la verdad las cosas para los cristianos se están poniendo de una manera demasiado radical y hay muerte por decapitación por seguir a Cristo. Va a ser muchísimo más cómodo para la gente porque ahorita ya hay ensayos, por ejemplo, en Alemania ya se acepta el chip adentro de lo que son las empresas, ¿sí? Pero es opcional. En lugares como Suecia se pone ya para todas las compras y para ir a médicos, etcétera, lo hacen directamente eso en Japón.
Entonces se está haciendo universal, ¿sí? Esta referencia de cómo tratamos a los demás es de toda la vida, pero en esos 7 años va a ser la prueba de fuego. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a leer el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a la de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la Mm. cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De Sí, cierto os sí, sí, digo no que te en cuanto culpo, no lo no lo hicisteis a hiciste. uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, según la Biblia, el juicio de las naciones ocurre después de la segunda venida de Cristo, cuando Él separará a los justos de los injustos basándose en sus acciones hacia los necesitados. Este evento, descrito en Mateo 25, 31, 46, como ya Qué lo poco. mencionaron, se enfoca en la misericordia y la compasión, donde los que ayudaron a los más humildes son recompensados con la vida eterna, mientras que los que no lo hicieron son condenados al castigo eterno. El juicio tiene lugar en la tierra, posiblemente en un lugar simbólico llamado el Valle de Josafat, cerca de Jerusalén. El juicio de las naciones en Mateo 25, 31, 46. Imagínense ustedes así un juzgado en donde está el juez. Jesús se siente en su trono de gloria, se sienta en su trono de gloria y a su lado están todos los ángeles. La separación, todas las naciones son reunidas y él las separa en dos grupos, como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. El criterio del juicio se va a basar en cómo las personas trataron a los más necesitados, quienes son identificados como hermanos míos más humildes. Y obviamente, pues aquí también tenemos una imagen. No sé si quieras comentar algo del trono blanco de esta imagen, Tony, que no tiene que ver con esta presentación, sino más adelante, pero también lo vamos a ver en el juicio del trono blanco. Dices bien, cuando está hablando el Señor de la gente mala, está hablando de cabras y de ovejas a todas las personas que le pertenecemos, ¿sí? Entonces, la verdad es que la oveja es un animal súper frágil, inclusive casi ciego, ¿sí? Y realmente le tienen que ungir su cabeza con aceite. Por eso, de ahí viene prácticamente el Salmo 23 y evita ese aceite que la cabra se le puedan meter animales dentro de su nariz que llegue a golpear, perdón, a la cabra, no, a la oveja, que se llegue a golpear de tal manera que mismo se mate del malestar que tiene por esos animalitos. Realmente es muy frágil y mientras que la cabra tiene toda la audacia, astucia, maldad, y por eso yo creo que es por lo que el Señor nos hace la comparación, ¿no?
Inclusive se habla de que a las ovejas se les cortan las patas cuando no obedecen, ¿no? Que Sí, Se les se le quiebra. lastima una de las patitas para que el Se pastor las lo quiebra. cargue en su cuello se y las... que él aprenda, la oveja aprenda a oír la voz de su pastor y después ya lo siga. Entonces, todos los que hemos tenido varias intercesiones de piernas rotas, pues es por eso. Fíjate, acabas de decir ahorita algo. Se ven en videos los pastores de Oriente, ellos van cantando o van silbando algo que ya conocen las ovejas y las ovejas lo siguen. Así es. Escuchan su voz y lo siguen, ¿sí? Ujú. Es fascinante. Vamos a buscar un video de ese tipo. Y otra Sí, cosa vamos a que yo buscarlo. quería comentar ¿Sí? es que también no olvidemos que siempre estas cabras negras y feas están relacionadas con todas las cosas que no vienen del Señor. Sobre todo en la actualidad, tristemente, con muchas cosas que ven los jóvenes, siempre las relacionan con esas imágenes feas. En los grupos satánicos, por ejemplo, y en las cosas de brujería, siempre vamos a ver esta cabra que no es precisamente una oveja, ¿no? Así es. Así es. Bueno, la conexión con Jesús, el mensaje central es ayudar al prójimo, es lo mismo que ayudar a Jesús. El rey dice, todo lo que hicieron por uno de estos, mis hermanos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Y añade, todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Ahora, chéquense esta imagen. Está impresionante, ¿no? La verdad. No, Apocalipsis 21:6 dice, luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Lo encadenó 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones. Pasado el tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, si esto les suena rarísimo, la verdad es que hemos estado viendo decapitados en las noticias en África, en China y en un montón de lados, desafortunadamente, pero fíjense lo que va a pasar. Ellos van a reinar con Cristo durante 1000 años y esta es la primera resurrección. Sueno como teatro, pero esta es la primera resurrección. No sé si quieran comentar algo, chicas, acerca de esta Sí, sí, lámina. sí, sí. que son temas que normalmente no vemos, Mir. Y primero ya vimos el arrebatamiento, ahorita ya vemos la primera resurrección de gente muerta, decapitada, que resucita prácticamente, se presenta en el juicio de las naciones con sus cuerpos redimidos e inicia ahora sí que empiezan a trabajar para el Señor durante todo el milenio, directamente con Cristo. Así es. Y lamentablemente también hemos visto, no sé si han visto las noticias también aquí en México, la persecución que hay alrededor de los cristianos y todo lo que está pasando Yes. alrededor del gobierno, en donde ya también quieren todo esto que hemos venido platicando, lo más triste y fuerte es que estamos viendo todo eso en vivo y a todo color, ¿no? Yes. Ok, como parte del juicio de las naciones, nos preguntamos, ¿cuándo sucederá el juicio de las naciones? Dice, es este encuentro el que Jesús describe en Mateo 25 del 31 al 46. Es importante distinguirlo entre el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis. Hay que diferenciarlo. No es lo mismo. Ujú. El juicio del gran trono blanco de Apocalipsis, ustedes lo pueden ver en el capítulo 20, versículos del 11 al 15. El juicio de las naciones. Este juicio de las naciones
abarcará solamente a los muertos en Cristo. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque Ujú. la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años, como ya lo mencionaron hace un momento. La que sigue, por favor. Puntos clave del juicio de las naciones. Otros aspectos del juicio. Momento del juicio. Ocurre después de la segunda venida de Jesús a la tierra y marca el inicio del milenio. Fíjense bien, esto es muy importante que no lo olvidemos. Ocurre después de la segunda venida de Jesús a la tierra y marca ahí el inicio del milenio. Lugar, como ya lo mencionaron, se menciona el Valle de Josafat, que significa Dios juzga, posiblemente simbólico. Se cree que será en Israel, cerca de Jerusalén, en relación con cambios topográficos que ocurrirán en ese momento. Juicio de todos. Se menciona que el Señor también establece un proceso contra las naciones como tales, según Jeremías 25:31. No es nada más que contra las personas, es también contra todas las naciones y contra todos los pueblos. Eso es muy importante que lo entendamos. Viene contra todo, pueblos, personas y naciones y toda la gente que no está entregada al Señor. Implicaciones. El juicio subraya la importancia de las obras de misericordia y la compasión como reflejo de la fe. Demuestra que la fe verdadera se demuestra a través de acciones que reflejan amor y obediencia a los principios de Dios. Destaca también la responsabilidad de toda persona ante Dios por sus acciones, tanto en el plano individual como en el nacional. En otras palabras, siempre hemos dicho, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué a la gente buena se le maltrata, se le ultraja? Hoy hablábamos de los pobres transportistas, ¿no? Que incluso este grupo de buenas personas se unen ahora en oración y por ahí mandamos ya una fotografía en donde todos están unidos orando para que realmente les den solamente libertad y paz y Son los seguridad. agricultores, Lupita. Y los transportistas también. Ujú. Sea, los transportistas en la Ciudad de México más los agricultores que Sí, vienen de sí. toda provincia se están uniendo para solamente pedir paz, para que la gente no les quite sus bienes, para que haya agua para sus tierras, para que los dejen transitar por las carreteras, para que no los maten trabajando. Así Entonces, es. cuando vivimos todas esas cosas, y estoy hablando del día de hoy, 25 de noviembre del 2025. Pensamos, ¿cuándo va a haber un juicio para todos nosotros, ¿no? El juicio de las naciones también tiene que ver con eso, con todo lo que se hizo mal y que parecería que no hay un castigo para esto, pues sí, sí lo va a haber y va a ser un castigo muy grande, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí ponemos una imagen divina. Bueno, pues hay diferentes tipos de imágenes de cómo son los juicios o cómo van a ser los juicios. Aquí estamos poniendo la parte hermosa de que Dios está acompañado con ángeles y que tiene pues grandes cosas majestuosas. Pero pensemos que en un juicio de las naciones, pues las cosas no van a ser así de bellas, sino que van a ser todo lo contrario, ¿no? Va a haber muerte, va a haber sangre, va a haber llanto, va a haber muchas cosas. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí quisimos ponerle algunos juicios que ha habido durante toda la historia en la Biblia. Se mencionan varios juicios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, como dice el salmista. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el Salmo 45:6. Es el mismo Señor Jesús quien es el juez de toda la tierra. Solo Jesús es digno de abrir el rollo. En Apocalipsis 5:5. He aquí una lista de juicios relevantes y su probable secuencia cronológica. Juicios que ya ocurrieron. El juicio de Adán y Eva. Dios desterró a la primera pareja del jardín del Edén por haber violado su claro mandamiento de no comer del fruto del árbol. Este juicio afectó a toda la creación. Lo podemos ver en Génesis 3, 14 al 24. El juicio antediluviano. Este juicio, Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad.
excepto a Noé y a su familia, cuya fe les llevó a obedecer la orden que Dios les dio para construir un arca. Esto lo podemos ver en Génesis 7 del 17 al 24. El juicio de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar desobedeciendo el mandato de Dios, así que Dios confundió su idioma, haciendo que se dispersaran por toda la tierra. En Génesis 11, 5, 9. El juicio de Egipto y sus dioses. Los 10 plagas contra Egipto en el momento del éxodo fueron poderosos actos de juicio contra un rey obstinado y cruel y un pueblo idólatra y sus dioses. Eso lo podemos ver en Éxodo 7 a 4 y en el 12, 12. Y juicios en el futuro, que es lo que estamos hablando, que van a suceder. Los juicios del periodo de la tribulación, dice, estos terribles juicios se describen como 7 sellos abiertos, 7 trompetas sonando y 7 copas siendo derramadas. El juicio de Dios contra los malvados no dejará ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Eso ya lo vimos en clases pasadas. El tribunal de Cristo, que vemos en 2 Corintios 5:10, que dice que son los creyentes resucitados, los del arrebatamiento en el cielo serán juzgados por sus obras. Aquí no es por salvación ni nada, es por lo que nosotros hicimos en su momento. El juicio de las naciones, que es la que estamos viendo ahorita, en Mateo 25, 31 al 46, que después de la tribulación el Señor Jesús se sentará a juzgar a las naciones gentiles. Serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. El juicio de los ángeles. Aquí en 1 Corintios 6, 2 al 3, Pablo nos dice que los cristianos juzgarán a los ángeles. No estamos exactamente seguros de lo que esto significa, pero los ángeles que se enfrentan al juicio tendrían que ser ángeles caídos. Parece que las multitudes de demonios de Satanás serán juzgadas por los redimidos del Cordero. Y el último es el juicio del gran trono blanco, que lo vemos en Apocalipsis 20, 11 al 15, que dice, este juicio final de los incrédulos por sus pecados ocurre al final del milenio, antes de la creación del nuevo cielo y una nueva tierra. Este juicio, los incrédulos de todas las épocas son juzgados por sus pecados y condenados al lago de fuego. La que sigue. Gracias, Leti. Bueno, pues las profecías del Antiguo Testamento, en donde se menciona todo esto del juicio de las naciones, en Isaías 13:23, estas profecías predicen la destrucción de naciones circundantes para fortalecer la fe de Israel en Dios en lugar de en alianzas humanas. Isaías 24 describe un juicio universal donde la tierra será arrasada, los habitantes castigados por violar el pacto y los reyes de la tierra serán tomados prisioneros. Zacarías 14:3 dice que el Señor saldrá y peleará contra las naciones como lo hizo el día de la batalla. Joel 3:12 anuncia que las naciones serán reunidas en el valle de Josafat para ser juzgadas. Y Abdías 1:15 afirma que el día del Señor está cerca para todas las naciones y que recibirán el pago de sus actos. Aquí en esta lámina del juicio de las naciones son profecías del Nuevo Testamento, están en Mateo 25:32. Habla del momento en que todas las naciones serán reunidas delante de Jesús, quien separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de cabritos. En Hechos 17:31 sostiene que Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia a través de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:15 describe a Cristo usando una espada que sale de su boca para herir a las naciones y gobernarlas con cetro de hierro. ¿Recuerdan qué es lo que acabamos de decir ahorita? Él viene en su caballo blanco y a pesar de que se inicia toda la guerra entre humanos y ángeles, el Señor dice, se acabó. Con su espada de dos filos, ¿no? Que esa es su palabra, la palabra del Señor es así. Y en Romanos 12:20 indica que si tu enemigo tiene hambre, debes darle de comer y si tienes sed, dale de beber, porque así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Bendigan a sus enemigos, hermanos, bendíganlos. Así La que es. sigue, por favor. Y aquí en Apocalipsis 24
Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Solamente quiero describir quiénes son los tronos. Son 24 tronos que están alrededor o enfrente del trono de nuestro Señor Apóstoles Jesucristo. de los Marisela, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfis? Marisela, gracias. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos fueron 24 tronos y son los 12 apóstoles más 12 representantes, prácticamente líderes de la tribu de las tribus de Israel. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los que mueren durante el tiempo del Apocalipsis. Van a ser 7 años brutales, hermanos, brutal, terriblemente tremendos para la gente cristiana y van a morir a precio de decapitación. Entonces dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La bestia, recuerden que es el anticristo. La imagen es prácticamente la que manda a ser el falso profeta para que todos adoren a la imagen y al mismo tiempo estarían adorando hacia el anticristo. Y no van a recibir la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿La que sigue? Bueno, pues muy bien, aquí vamos a hablar un poquito del milenio. Dice, la Biblia enumera otras promesas que también se cumplirán. Dios prometió a Jesús que sus enemigos estarían al estrado de sus pies y que los seguidores de Jesús le adorarán voluntariamente. Esto lo ven en Salmos, en el Salmo 110. Dios prometió a las naciones del mundo que vivirán en paz con Jesús como su gobernante. Eso lo pueden ver en Daniel 7, del 11 al 14. Y prometió la creación de la maldición, que la maldición sería quitada. Eso lo van a poder ver en Romanos 8, del 18 al 23. Los animales y la tierra serían restaurados a la paz y la prosperidad. Estos versículos son preciosos y están en Isaías 11, del 6 al 9, Isaías 32, del 13 al 15. Y la gente sería liberada de la enfermedad. Ezequiel 34:16. Esto también se cumplirá durante el reinado de los 1000 años. Yo no sé si ustedes han visto esas películas preciosas de ciencia ficción donde después de la destrucción del mundo viene una regeneración de un mundo y se ve como de la tierra que está totalmente quebrada y seca. De repente empieza a crecer una plantita hermosa y empieza a crecer la vida nuevamente. Esas imágenes de restauración que hemos visto en algunas de las películas, si nos llegan a tocar el corazón, imagínense ustedes lo que va a ser el milenio, en donde realmente, como lo dice aquí, se restauran muchas cosas, no hay enfermedades, incluso hay una situación con los animales y con todos los que ahí habiten. Entonces, debe de ser un lugar hermosísimo, precioso, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. El propósito principal del reinado de 1000 años de Jesús, anoten esto, es cumplir las profecías dadas a Israel y las promesas hechas a Jesús a las naciones y a toda la tierra. Los pactos de Dios eran voluntarios y unilaterales. Prometió que bendecirá a Israel y restaurará el mundo de forma específica y lo hará. Muchas veces vemos también esas imágenes espantosas donde hay derramamiento de petróleo y contaminación en los ríos. Imagínense que hay una restauración total de esto, de este mundo dañado y lastimado por todos nosotros, porque nos está preparando un lugar limpio, un lugar sin mancha, un lugar sin demonios, un lugar sin pestes, un lugar sin sufrimiento, un lugar con toda la gente que es fiel a Dios y que cree en Él. Debe ser un lugar realmente hermosísimo. Es como un cuento de hadas. Es como si realmente te llevaran a otro planeta donde no hay mal, donde no hay nada que nos estorbe y podamos realmente gozar con el Señor. Dice, el milenio. Israel tendrá el lugar de prominencia durante el milenio.
Como les mencioné, los invitamos a leer Isaías 61, 62, 66 y también Romanos 11 del 13 al 28, donde dice, sus hijos serán conocidos entre las naciones y todos los que vean reconocerán que son el linaje bendito del Señor. Isaías 61, 9. Habrá naciones gentiles sobre la tierra en el milenio. Quiere decir que todos nosotros estamos ahí, nos dan oportunidad de estar ahí. Entonces, en Apocalipsis 27 y en Apocalipsis 8, en Isaías 21 del 1 al 5, en Isaías 11 del 5 al 10, en Isaías 60, 15, en Zacarías 14 del 16 al 21, se habla de todas estas naciones gentiles que estarán en el milenio. Fue revelado a Daniel que Cristo tendría dominio sobre un reino que incluiría a todas las naciones. Daniel 7 del 13 al 14. Y se les dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas les sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin. Y su reino jamás será destruido. A veces esto nos suena como una historia de el querer ser, el deseo de lo que queremos ver. Y a veces pensamos en todo lo malo, pero no pensamos en todo lo bueno. No pensamos que también hay un plan de Dios para toda la gente que fue obediente. No pensamos que hay una recompensa para esa obediencia, para esa fe, para esa misericordia que hubo con el prójimo, para ese perdón que hubo con la gente que nos lastimó. O sea, realmente esto es un regalo. Tenemos que entender el milenio como un verdadero regalo de poder convivir con el Señor en un lugar realmente hermoso. Cualquier película que ustedes hayan visto que habla de cuestiones del futuro, yo creo que no llega a la grandeza de lo que realmente esto significa y los invitamos a que estudien mucho de esto porque como bien decía Tony, muchas veces de esto no se habla en las iglesias. La que sigue, por favor. Fíjense bien, aquí en Apocalipsis 25 habla precisamente de el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años, fueron al infierno. Serán juzgados en el juicio del trono blanco. Esa es la diferencia con el trono blanco. Serán juzgados después. Y estamos hablando de todas las naciones. Estamos hablando que son cosas distintas. Si quieren saber más en relación al trono blanco, que bueno, ya hemos mencionado algunas cosas, vayan por favor a Apocalipsis capítulo 20 y ahí encontrarán a detalle mucha más información. Si me ayudas con la que sigue, por favor, Tony. Por un lado, aquellos que sí vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y por el otro, los otros muertos, los inconversos, los que murieron sin Cristo sin haber sido parte del arrebatamiento ni el martirio por fidelidad. ¿Quiénes son los otros muertos? Se refiere a todos los impíos de todas las épocas que murieron sin fe. ¿Se recuerdan que ahora está lleno el infierno de una cantidad de almas impías y que seguirán hasta después del milenio y sin arrepentimiento? Es lo que ellos viven así. Son los que permanecen en el Hades, que también le llamamos infierno, esperando juicio. A diferencia de los santos, no resucitan al inicio del reino milenial, sino que después de los 1000 años, al final del reinado de Cristo, o sea, ya llegaremos al juicio del trono blanco para que veamos qué va a pasar con ellos. Esto confirma que la resurrección no es un evento único y global, sino que está dividida en etapas como enseña la escatología dispensacional. La primera resurrección es para vida y ocurre en fases. Ok, Cristo como primicia. Recuerde que Él resucitó al tercer día. La iglesia en el arrebatamiento, estamos hablando del Pentecostés. También después del Pentecostés tenemos el poder del Espíritu Santo y llegamos el momento en el que podemos recibir a Cristo con conciencia, ¿sí? Por eso somos dignos del arrebatamiento. Espero que todos lo seamos en el nombre de Jesús, junto con nuestras familias y los santos del Antiguo Testamento y mártires de la tribulación al inicio del milenio. Todos ellos están resucitando en Cristo, ¿ok? Y la segunda muerte al final del milenio será para condenación y juicio. O sea, las almas que salen del infierno
para irse después de su juicio al lago de fuego. Eso lo vamos a ver en el juicio del trono blanco. La que sigue, por favor. Ya la cambió. No, sigue la 25. Estamos en la 25. Ok, perdón. Luego dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Se está refiriendo prácticamente a eso de vivir, entre comillas. Realmente es un texto, establece un intervalo literal de 1000 años entre ambas resurrecciones. Los impíos no participarán en el reino milenial. Sin embargo, escuche, sus almas están vivas, pero están vivas en el infierno. Durante este tiempo permanecen muertos esperando el juicio ante el gran trono blanco. Este periodo de espera no es de aniquilación y de descanso, sino de tormento en el infierno. Esto que por el momento están en el infierno y después van a ser lanzados al lago de fuego. Finalmente añade, esta es la primera resurrección. Aquí en el texto concluye refiriéndose a lo que fue descrito en el versículo anterior, la resurrección de los santos para vida, gloria y gobierno con Cristo. Recuerde a los decapitados, ellos resucitan, sus almas redimidas, resucitan para vida, gloria y gobierno en Cristo. La expresión primera resurrección no significa, perdón, única, sino de mayor importancia y prioridad espiritual. En griego usa el término prote, que significa la que encabeza una serie. Es una resurrección santa, gloriosa, victoriosa. No se refiere solo a los mártires, sino a todos los que han resucitado en Cristo desde su venida conforme a 1 Corintios 15:23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, con el favor de Dios, nosotros también. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Espero que estemos entendiendo la diferencia, hermanos. Los resucitados, la primera resurrección es de los decapitados durante el tiempo del Apocalipsis, porque todo cristiano va a ser decapitado en ese tiempo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La que sigue, por favor. Ok, fíjense bien, el milenio, también conocido como el reino milenario, es el reino de 1000 años de Jesús después de la tribulación, como ya lo mencionamos, y antes de que todas las personas en el mundo sean enviadas al cielo o al infierno, como ya explicó Tony hace unos minutos. Jesús reinará como rey sobre Israel, así como sobre todas las naciones del mundo. Isaías 2:4 y Isaías 42:1. El mundo vivirá en paz. Isaías 11:6-9 e Isaías 32:18. Satanás será atado. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y al principio todos adorarán a Dios. Isaías 2 y 3. Pero aquí dice al principio todos adorarán a Dios. Quiere decir que tenemos libre albedrío de actuar y de seguirlo y de obedecerlo, pero no sabemos qué va a pasar también en ese tiempo, ¿sí? El propósito del reinado de 1000 años es cumplir las promesas que Dios hizo al mundo y que no se pueden cumplir mientras Satanás esté libre y los hombres tengan autoridad política. Fíjense bien en esto, otra vez se los leo. El propósito del reino de 1000 años es cumplir las promesas que Dios hizo al mundo y que no se pueden cumplir mientras Satanás esté libre y los hombres tengan autoridad política. En otras palabras, ya no va a haber Satanás y no va a haber autoridad política en ese momento. Solo va a reinar Jesús. Y en ese momento vamos a estar con Él y vamos a estar Y sin cumple sus enfermedad promesas. y además está cumpliendo sus promesas. Ahora, fíjense bien, esto es como un premio. A lo mejor no alcanzamos a entender la magnitud de esta lámina,
Pero si no tenemos toda la parte que nos afecta, si no tenemos al enemigo dando vueltas, si no tenemos a la gente política que nos molesta, a la gente que solamente está buscando intereses económicos, a la gente que solamente está buscando vanagloriarse, o a la gente soberbia, o a la gente mala en toda la extensión de la palabra, y nosotros tuvimos la bendición de estar ahí. ¿Qué nos puede afectar para estar bien con el Señor? Nada. Si de corazón lo amamos, obviamente. Obviamente aquí no va a haber gente que no ame al Señor. Estamos hablando de un grupo selecto de personas que aparte de que obedecieron, que aparte que siguieron los mandamientos del Señor, ya no van a tener esa interferencia de la enfermedad, del enemigo, del demonio, de los malos espíritus, de las malas influencias, de las envidias, de todas estas cosas. Estamos libres. No sé si me explico. Es como estar en un lugar donde ya no hay nada malo y todo es hermoso y pacífico. Algunas de estas promesas llamadas pactos se dieron específicamente a Israel. Y obviamente, como es su pueblo escogido y al que más ama, pues imagínense cómo los va a tratar también a ellos. Y con todo lo que este pueblo ha sufrido durante tantos años, ¿no? Otras fueron dadas a Jesús, a las naciones del mundo y a la creación. Todas ellas se cumplirán durante el reino de 1000 años de Jesús. Ahora, a mí me llama mucho la atención, y lo volvemos a mencionar, cómo no se tocan esos temas muchas veces en las iglesias. Si realmente este es el premio, es la cereza del pastel. Yo no sé si alguno de ustedes probablemente no lo vieron. Había una película hace muchos años que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Es una película tremenda en donde está tan destruido el mundo que la gente empieza a comer unas galletas y esas galletas están hechas precisamente de los humanos que mueren porque ya no hay alimento. Pero cuando la gente quiere morir porque ya no puede vivir en esa época, lo meten a un lugar precioso y le ponen unas películas preciosas y le muestran el mar y les muestran las aves y les muestran el cielo y les muestran la luna y les muestran las cosas más hermosas y les ponen una inyección para que mueran, pero están muriéndose viendo la grandeza de este mundo. Es más o menos así, o sea, el milenio tiene toda la grandeza de este mundo y sin enfermedades, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere morir viviendo una situación hermosa de este mundo que ya no es tan hermoso? Parece una tontería, pero no es así. Cuando nosotros vemos que ya el mundo no es lo que Dios creó y que ese mundo ya se transformó por el pecado y que cada vez va en decadencia y que vivimos en un mundo quebrado y en familias quebradas y en personas quebradas, pues tenemos que sentirnos orgullosos que a pesar de vivir las tribulaciones que hoy vivimos, tenemos claridad y tenemos esperanza y tenemos fe. Entonces, esta es una lámina muy hermosa para que se la apropien y que realmente les dé a ustedes ganas de vivirlo. Dice en Apocalipsis 20 del 2 al 7 se menciona el reinado de Cristo durante 1000 años. Esta frase de 1000 años se menciona 6 veces en este capítulo, haciendo énfasis en el tiempo literal que reinará Jesucristo. ¿Cuántas veces en las iglesias tradicionales y en otras iglesias se habla del reinado de Jesucristo? Yo creo que nunca lo hacen. Pensemos en nuestros antepasados o pensemos en aquellas personas, los que venimos de iglesias tradicionales. ¿Cuántas veces se nos habló de esto? Creo que nunca. Del pecado, del juicio, de que vamos a ser castigados, etcétera, etcétera. A lo mejor de la muerte de Cristo, pero nunca hablamos de las bendiciones y de las promesas que Él tiene preparados para nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, fíjense bien. El milenio es un periodo de 1000 años, según el libro de Apocalipsis, que comienza después de la segunda venida de Jesús. Durante este tiempo Jesús reinará en la tierra con sus santos, que ya explicó Tony. Satanás estará atado y los creyentes que han tenido la segunda resurrección reinarán con él. Al final del milenio, Satanás será liberado por un corto tiempo para una última rebelión, seguida por el juicio final y la destrucción del mal. A ver, Tony, yo aquí te quiero preguntar, ¿por qué vuelve el Señor a soltar a Satanás? Porque vuelve a haber una coladera, Mm. vuelve a haber una limpia, porque a lo mejor alguien por ahí, pues, ¿qué creen? Con todo y lo bello que nos entregaron,
pues algo malo pudo haber hecho. No sé cómo lo quieras Yes. explicar, No, Connie. pues yo, déjame interrumpir tu lámina anterior maravillosa, porque lamentablemente en alguna ocasión yo oí a un pastor que decía, y me gustó mucho esta parte que decía que Dios no quiere un Ejército de eh, robots. no, sí, pues un ejército de robots o una dictadura, ¿no? Una dictadura. Entonces, tú estabas hablando de esta lámina y lo maravilloso que es. Por eso les pusimos también esa imagen para que también tuvieran una imagen en la cabeza. Y efectivamente nos puede llenar de alegría saber que Jesucristo va a reinar sobre esta tierra por estos 1000 años. Y es sorprendente pensar, solamente pensar que aparte de todo este gobierno lleno de paz y de justicia, el corazón humano va a volver a rebelarse. Así es. Entonces, eso es lo más triste de todo esto y efectivamente esta lámina que estamos viendo aquí, en donde dice que Satanás será liberado por un corto tiempo para una última rebelión, pues obviamente va a haber muchísima gente que se vuelva a rebelar. ¿Por qué? Por soberbia, por orgullo y por libre albedrío. Y lo más triste es saber que no eran unos cuantos, son un montón. Entonces, eso es lo más triste de este estudio que Presentación. estamos haciendo. Entonces, por eso al principio de la presentación les decían, quédense con la imagen del principio. Es importante saber todo esto y después vamos a llegar a lo del juicio de trono blanco, pero pues, o sea, la soberbia y el orgullo y el libre albedrío que Dios nos da es ¿me aceptas así como estoy? ¿Me vas a seguir así como estoy? Y lamentablemente mucha gente se vuelve a rebelar. Sí, Tony. Recuerden que hemos leído Zacarías 14, va a quedar como tarea, ¿sí? Nada más les digo desde 14:17, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, o sea, va a estar Cristo, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. ¿Qué quiere decir? Ya va a estar reinando Cristo en Jerusalén, ¿ok? Pero no significa que aunque ya enjuició prácticamente a las naciones que pelearon en el Armagedón, en todo lo del Apocalipsis, que fueron destruidos esos ejércitos, ojo, no las naciones. A mí me da la impresión que el tiempo de paz, como dices, Mirna, va a llegar un punto en donde cada quien va a empezar a hacer de las suyas. Se acostumbraron a vivir con Cristo, está Cristo ahí, pero al final como que no pasa nada, ¿no? Sí, te Pero tienen que acostumbras. sí, te acostumbras y ahora tienen que volver a soltar a Satanás después de esos 1000 años. Ujú. Pero si lo sueltan es precisamente para que Para Satanás vuelva a probar. causar ¿Sí? discordia, Sí, malas intenciones, divisiones, todo lo ándale, que Satanás crea, y quien caiga en eso se va a perder. ¿Qué es lo así que es, está pasando con esto? Digo, hay que entenderlo, no quiero faltarle el respeto al Señor ni mucho menos, pero es una segunda coladera que hace el Señor. así, sí, claro, Es una sí, segunda coladera de, ah, sí, es cierto, mira, te estoy dando todo, sí, sí, estuviste conmigo, tienes un mundo precioso, todo está renovado. Pero si, como dijo Mirna, sigues teniendo soberbia en tu corazón, sigues teniendo envidia, sigues teniendo celos o sigues teniendo lo que sea, pues, ¿qué crees? Que se te va a notar. Y entonces no va a ser limpio, puro y santo. Precisamente por eso dice aquí en eventos clave del milenio. Fíjense, prisión de Satanás. Satanás y sus ángeles serán atados y arrojados a un abismo sin poder influir en la tierra durante 1000 años. Ya quedamos que los detiene. Luego viene el reinado de Cristo. Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Personalmente. Ya tenemos el honor de tenerlo con nosotros. No mandó a sus apóstoles y a sus discípulos y a sus profetas. Es Él.
Y luego dice la resurrección de los santos. Los creyentes, especialmente los que murieron por su fe, decapitados, resucitarán y reinarán con Cristo durante 1000 años. En otras palabras, los que creyeron en Cristo y dieron incluso su vida por no adorar ni al anticristo, ni a la bestia, ni a nadie, pues obviamente son recompensados y están ahí. Luego dice, juicio de los impíos. Durante este tiempo se juzgará a los impíos. El fin del milenio. Tras los 1000 años, Satanás será liberado brevemente. No dice que por muchos años más. Brevemente para engañar a las naciones y reunirlas para una última batalla de Gog y Magog. Eso lo encuentran en Ezequiel 3:38. Es complicado esto, porque uno dice, bueno, ¿qué va antes? Si ya estamos en el milenio, ¿cómo que hay otra batalla? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Por eso estamos tratando de desmenuzar esto. Pero bueno, la batalla de Gog y Magog, que la vamos a explicar próximamente, pues creo que nos va a dar un poquito más de claridad de los tiempos y del orden de las cosas. No sé si quieras decir algo en relación a esto aquí, Tony. No, muy interesante lo que acabas de decir, Lupita, porque no vamos a dejar de ser seres humanos estando con Cristo, tal cual. O sea, Bueno, carne y hueso sí. es un decir, o sea, transformados, pero me refiero como seres. Bueno, nosotros transformados, sí. O sea, nosotros ya estamos redimidos. Gracias a Dios, vamos a decir que nos fuimos en el arrebatamiento, somos diferentes ya, redimidos. Los que salen de la decapitación también, redimidos. Pero esa nueva generación del milenio, Lupita, igual de malvados. Inclusive se Cla- habla de los que nacen, crecen y viven en toda esta temporada de 1000 años, cómo se vuelve a renovar el espíritu humano en todas las expresiones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y lo hemos Naturales. visto en cada uno de los profetas que hemos estudiado y en algún momento también les habíamos puesto una imagen de estas manzanas podridas, no sé si se acuerdan, Así en es. donde Sí, también se tiene que hacer una limpia y quitarlas para que no contaminen a las otras. Entonces, estamos hablando de 1000 años, o sea, es mucho tiempo. Así es. Entonces, y aún así, con todo esto, la verdad es que es tristísimo saber que el corazón humano se vuelve a revelar después de todo esto. Tremendo, tremendo. luego Ujú. dice, juicio final y destrucción del mal. Cristo destruirá a Satanás y a sus seguidores con fuego, erradicando el pecado y los pecadores para siempre y restaurando el universo. En otras palabras, Vuélvelo a leer. Es que es sí, tremendo, ¡Wow! o sea, tremendo, tremendo, yo tremendo. aquí quiero que entendamos, que realmente lo podamos entender, porque no tiene caso nada más estar viendo láminas bonitas o con lindas imágenes y no entendemos el contexto o el trasfondo. Juicio final y destrucción del mal. ¿Qué es juicio final y destrucción del mal? Cristo destruirá a Satanás y a sus seguidores con fuego. Eso nos queda claro. Erradicando el pecado, pero también a los pecadores, para siempre y Wow, restaurando el universo. wow. Ya. No sé si Se me acabó. explico, pero es Fíjense, como. fíjense esta parte, Lupita. Dice, la derrota de Satanás, estoy en Apocalipsis 27. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, que ya lo dijiste, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. O sea, Wow. imagínense nada más, incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y fíjate nada más.
O sea, no estamos hablando de que era una persona, 10 personas, 500, 1 millón. No, estamos hablando que todas estas personas que se rebelaron eran incalculables como la arena de la orilla del mar. Qué triste, ¿no? Ahora, si se fijan, cuando hemos dicho es que la siguiente la destrucción del mundo prácticamente va a ser con fuego. Es esa. Sí, ya no va a ser con ¿Mm? agua. Ya no con Ujú. agua como no con Noé, ahora es con fuego. Bueno, pues paso a la Precisamente por siguiente. eso precisamente por eso el Apocalipsis es necesario leerlo muchas veces para entender las etapas, porque son muchas Sí. etapas de destrucción, son muchas etapas de limpieza, son muchas etapas de castigo, pero en esta parte que estamos hablando del milenio, pues imagínense ustedes, ¿no? Es una etapa hermosa, es una etapa donde recibes muchas cosas y aún así, la semilla humana, como decía Mirna hace rato, puede revelarse y aún así caer. Entonces, ¿qué queda con esto? Un grupo selecto. ¿Qué queda con esto? Un grupo auténtico. ¿Qué queda con esto? Un grupo fiel, un grupo de fe, un grupo obediente. Entonces, si creemos que todo se acaba al principio, no, no se acaba. Seguimos en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. No, y ¿Por qué? aparte de lo que estás diciendo, o sea, Apocalipsis no se puede estudiar de manera aislada. Ahora sí que hemos visto todas las secuencias proféticas y la cantidad de libros que les hemos puesto en las presentaciones. Obviamente, pues Tony es la que nos ha ayudado, y ahora Ezequiel, y ahora Isaías, y ahora Jeremías, y ahora Mateo, y ahora Juan, ¿no? Ahora sí que tenemos que ir con esa secuencia profética, porque igual mucha gente dice, ay, pues es que mucha gente dice que va a venir Jesús y no viene, y ya pasaron 2000 años, y ya pasaron 4000, y ya pasaron 6000. Sí, pero tenemos que ver precisamente esa secuencia profética y que los tiempos de Dios son perfectos y que Él sabrá cuándo y cómo. Nada más que obviamente, pues ahora que hemos estado estudiando todo esto y hemos estado viendo todo lo que ha estado pasando o sea, lo que platicábamos hace un par de clases, o sea, cuánto ha crecido el mundo en 60 años, en 60 años. O sea, pasamos, ¿se acuerdan que lo platicamos? Que dijimos, hemos pasado del burro a A la era al digital, a chip la que era estamos digital. platicando, ¿no? Y Ujú. que ya ahorita todo y la onda es la inteligencia artificial. Y estamos hablando de no más de 60 años. Así es. Entonces, y estamos viendo precisamente, digo, esta misma semana, la semana pasada dijimos, y ya vieron lo del volcán, y ya vieron lo del cometa, y pues resulta que esta semana otros 3 volcanes y otro cometa diferente y otra explosión solar más fuerte que la anterior. Entonces, digo, no estamos jugando aquí al amarillista, ni mucho menos, y no estamos buscando una fecha específica, pero el mismo Jesús lo dijo, habrá señales y tienen que fijarse en esas señales, ¿no? Entonces estamos viendo esas señales y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios que no nos suelte, estar bien pegaditos y que nos ayude a cambiar todas esas cosas que hacemos mal, ¿no? Porque Ahora, todos somos humanos. otra cosa antes de que se me olvide. ¿Qué pasa si no pasa nada de esto en ciertos años y nosotros morimos antes de que esto suceda? Obviamente tenemos la oportunidad de terminar nuestra vida bien para no pasar por todo esto que ya les explicamos. Porque habrá gente viva que viva todo esto. Ya les hablamos de la última semana de Daniel, lo que son los primeros 3 años y medio, la tribulación y luego la gran tribulación, que son los otros 7 años y medio. Pero ¿cómo sabemos que vamos a llegar a ver eso? ¿Cómo sabemos si no nos morimos mañana? ¿Cómo sabemos si no nos da un infarto la próxima semana? A lo que yo quiero llegar es, ¿de qué nos sirve entender todo lo que va a pasar en el futuro
si no tenemos garantizada nuestra propia vida en los próximos años? Entonces es muy importante estar a cuentas con Dios. Y como lo dijimos en un principio, cuando estábamos hablando del juicio de las naciones, ¿qué es lo que Dios va a ver? Tu corazón, tus obras, ¿a quién ayudaste? ¿Ayudaste a tu enemigo? ¿Ayudaste al que no tiene? ¿Ayudaste al que le hace falta que comer? ¿Ayudaste a ese niño, a esa niña, a ese joven, a esa jovencita o ese anciano? ¿A quién Oraste por tus ayudaste? enemigos, como dijo Tony. O sea, ahorita estamos en un tiempo de que podemos hacer como para contar puntos, no sé si me explico. Podemos contar puntos para nosotros, para poder estar realmente en la gracia de ser aceptados y estar en esta etapa del milenio. Pero si nos morimos antes y no hicimos nada, pues vamos a ser de todos esos que están ahí, que van a ser juzgados y que no sabes si van a estar del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, simplemente por una inteligencia pura es una oportunidad. Ahora, ¿qué pasa con los no arrebatados? Pues van a tener que ser degollados si se quieren ir con el Señor. Yo no quiero que me degollen, o sea, nomás por eso digo, espérame tantito, Ni mejor yo. me porto bien, porque si no me va a tocar pagar físicamente el precio. Así Pero es, si así no es. entendemos que si no te vas en el arrebatamiento tienes que pagar un precio, Muy alto. no ha servido de nada lo que hemos explicado. Esto es como aguas, aguas. Busquemos irnos en el arrebatamiento. No es que seamos perfectos, nadie es perfecto, todos somos imperfectos, pero por lo menos tengamos el ánimo de ser arrebatados, porque si te quedas, hombre o mujer, pues vas a tener que pagar un precio muy alto. Muy alto. Y es que, ¿sabes qué? Que también esta parte que se nos da mucho, ¿no? De cerrar los ojos o de querer tapar el sol con un dedo o decir, ay, no, pues es que yo no sabía. Entonces, por qué muchas veces no estudiamos Apocalipsis? Porque nos da miedo, porque no queremos saber. Pero, pues es como cuando tu papá te dice, ¿te lo dije o no te lo dije? Pues sí, te lo estoy diciendo. Aquí está escrito. ¿Qué va a pasar si sí? ¿Qué va a pasar si no? Entonces, no podemos, y precisamente en todo el libro del Apocalipsis, no sé cuántas veces venga el que tenga oídos para oír que oiga. Así es. Ahora, otra cosa que a mí me cayó mucho el 20 con todos estos estudios que hemos tenido la oportunidad de hacer con Tony previos a estas presentaciones que ya vamos a cumplir, gracias a Dios, 2 años de estar haciendo estas presentaciones. ¿Qué es mejor, no saber nada o tener la información? Tener la información, tienes el poder de saber qué hacer. Entonces, cuando no queremos tener la información, pues simple y sencillamente es, como dice Mirna, porque nos da miedo, porque nos da flojera o porque mañana vamos a decir, ay, es que yo no sabía. Y entonces Dios te va a decir, pues tenías que haber sabido, porque ¿qué crees? Como no supiste, pues te quedaste, ¿no? Entonces, parece broma. Ahora es muy simple. Todo esto que estamos explicando es muy simple. O se Aparte, si cree. fuera uno Dios, ¿qué dirías? Pues te lo dejé escrito. Mijito, te lo dejé escrito. Sí, pero además, digo, hay que ser más prácticos. Solo hay de dos sopas. O creemos en esto o no creemos en esto. Si no crees en esto, mira, cierra tu Biblia, vive la vida como quieras y olvídate, ¿no? Pero ya Pero sabes qué va a si, pasar. pero si sí crees en esto, aplícate. Porque a final de cuentas, esa aplicación de lo que tú hagas no es para tu hijo, no es para tu hija, no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para la iglesia, no es para tu vecino, no es para tu maestra, no es para tu jefe, es para ti, es una relación directa con Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Y si los demás no lo ven, ese es su problema. A mí no me importa hacer las cosas para que me vean, me importa lo que Dios ve en mí. Y me falta mucho por hacer. Pero esto ya es una cuestión personal. Nos presentas la otra, Leti, porque si no, no vamos a acabar. Bueno, pues aquí vamos a darles un resumen de lo que es el milenio, como ya lo han venido escuchando. Pues empieza con la atadura de Satanás. Satanás será encarcelado, encadenado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante los 1000 años. El reinado de Cristo, Jesús gobernará la tierra desde Jerusalén, estableciendo un reino de paz y justicia. La primera resurrección, los creyentes justos resucitarán para reinar con Cristo durante este periodo. Fin del milenio. Al cumplirse los 1000 años, Satanás será liberado por un corto tiempo para reunir ejércitos, pero será derrotado para siempre.
nuevo cielo y nueva tierra. La culminación será el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los creyentes vivirán con Dios para siempre. Y pues este tema que se va a desarrollar más adelante es el con el que se culmina y realmente ahí, como dice aquí, que los creyentes viviremos con Él para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que Entonces, ya por fin Satanás no va a estar. ya no va a estar ahí Que sí por yo fin no siento que nos va a ya estar molestando. Ahí sí ya no va a haber otro chance para este cuate. Así es. 29. El milenio es el periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará sobre la tierra después de su segunda venida en un reino de justicia, restauración y dominio divino. Qué bonita imagen, ¿no? Antes de que la cambien, a mí me encantan luego las imágenes que consigue Mirna porque yo busco por todos lados y me cuesta 450,000 horas. Yo no sé de dónde saca luego unas imágenes preciosísimas porque créanme que no es tan fácil luego conseguir esas imágenes icónicas que queremos mostrarles. Pero justamente esta es una de las imágenes de las que yo le hablaba a Tony hace un año. Ay, sí. Le decía, a ver, estamos hablando de los profetas, de todo lo que hicieron, de cómo muchos de ellos fueron muertos de una manera tremenda, de todo lo que sucedió con cada uno de los personajes de la Biblia. A ver, yo nada más quiero aclarar algo porque este es un gran momento. ¿Por qué no nos quedamos nada más hablando de los personajes de la Biblia? Porque había un plan. Y Así todo es. ese plan, cuando lo revisamos en conjunto todas nosotras, Tony fue muy clara en decirnos, hay que volver a hablar de lo que pasó con los apóstoles, de la iglesia primitiva, de lo que pasó con Lutero. Le dije, otra vez todo eso, dices que si no, no se va a entender el fin de los tiempos y no se va a entender la grandeza del Señor en los últimos tiempos. Nosotros, bueno, yo especialmente me quería saltar de los profetas a llegar a esta lámina y nos tuvimos que echar 20 clases antes para poder llegar a esta lámina. Porque si no, no íbamos a entender el orden que Dios planeó y programó para cada suceso y para cada momento. ¿Me pasas la última, Mirnita, porfa? Dice, Cristo reina. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Yo creo que cada quien puede tener una imagen totalmente diferente de cómo va a ser este momento del milenio y del reinado con el Señor. Esta es una imagen muy típica y tradicional donde cuando queremos ver al mundo hermoso, ¿qué vemos? Un agua limpia, cero suciedad, animales sanos, árboles verdes, cielo limpio, madres con hijos, ancianos, jóvenes, hombres, un Edén, ¿no? Como nos hubiera gustado estar antes del pecado. Pero en este mundo hubo pecado y entonces perdimos esa oportunidad y tuvimos que hacer todo lo que les hemos explicado desde Adán y Eva hasta acá. Y cuando acaba la situación del milenio, solo queda el final final, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que es quien realmente pasó por todas estas pruebas va a tener una recompensa y va a poder estar. Si me regresas la anterior, Mirna, porque ahí lo pusiste muy bien y quedó mejor que mi frase, después de su segunda venida en el reino de justicia, restauración y dominio divino para todos. ¿Por qué? Porque ya hay un dominio completo para todos. Entonces, ya hay una situación donde estamos con él para siempre, pero por siempre y sin el enemigo a un lado, ¿no? Así es. Bueno, pues si se dan cuenta, son 9:30 en puntito. Tony, quería comentar algo. Ay, Sí, perdón, no vi. de la Pasa la siguiente, que sigue. sí, con respecto a lo que acaba de comentar Lupita, al final pues vamos a darnos cuenta que siguieron siendo dos familias, la de Caín y la de Abel. Mm, O sea, al final siguieron siendo estas dos familias, la del bien y la del mal. Por favor, los hemos exhortado, les pedimos, lean su Biblia, oren, adoren y pónganse las pilas, hermanos, se los pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias.
Gracias, que estén muy bien, buenas noches, que Dios los bendiga, que lo hayan disfrutado mucho y como dijo Tony, lean su Biblia. Ahora ya con todos los acordeones que tienen, creo que va a poder quedar un poquito más claro todo esto. Y la Sí. próxima semana hay examen de todas las últimas 20 Ah, lecciones. Como dice Tony, pónganse a Buenas estudiar porque es un examen que les vamos a hacer a todos a ver si aprendimos algo. No, no es cierto. No, el examen es que cada uno en su hogar, en lo privado, pueda revisar los PDFs. Nos va a dar mucho gusto que los lean, que los compartan. Ese es el objetivo y yo creo que Dios nos mandó a algo y nos mandó a hablar de Él y hablar de lo que viene y de lo que vendrá. Entonces, si esto les puede funcionar para hablar con más gente, pues nosotros nos sentimos honradas de poder hacer este trabajo para el Señor y sobre todo que pueda servir para alguien más. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Si no, nos y despedimos. Tony dijo que de tarea Zacarías 14:17. Ah, sí, Zacarías Por 14, favor, 17. por favor, Ujú. a leer todos la Biblia. Dios los Muy bien. bendiga mucho. Dios los bendiga. Buenas noches. Que descansen.